¿Qué tal? Muy buenas noches, buena semana, buen comienzo de semana y bienvenido a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí diariamente te lo mostramos, lo debatimos, lo analizamos. Y hoy tenemos por delante un programa con muchos temas de actualidad. Vamos a seguir con despidos. 800 puestos petroleros están peligrando en estos momentos en la provincia de Santa Cruz por una decisión de YPF, de una empresa del Estado. Vamos a estar enseguidita en comunicación con el intendente de Las Heras, intendente de Cambiemos, que le ha escrito una dramática carta al presidente Macri señalando el peligro por la pérdida de 800 puestos de trabajo, con lo que eso significa para las ciudades y para las economías regionales. Venimos de ver lo que está ocurriendo en Azul, está ocurriendo en otras ciudades también de la provincia de Buenos Aires, donde diariamente están cerrando empresas. Y esto es realmente un tema que hay que analizar en profundidad. Nos vamos a ocupar también de un tema que está molestando y que ha generado mucha bronca en los vecinos de distintas... Mira, acá no hay diferencia, acá los une a radicales, cambiemos, peronistas, que son cómo ha aumentado el ABL exageradamente en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, que se suma al golpe al bolsillo con el boletazo, el aumento de tarifas eléctricas, de gas, y los intendentes que, fíjese, por ejemplo, esta boleta de ABL, 24.000 pesos le llegó a un vecino. Bueno, en instante, y acá reitero, acá no hay distinción de Cambiemos, peronistas, kirchneristas, no kirchneristas. Todos los intendentes están realmente elevando las cuotas de ABL en un verdadero escándalo y para los vecinos un tema muy preocupante. Y nos podés acompañar a partir de este momento. 2 meses sin respuestas. Se cumplen hoy 2 meses de la desaparición del submarino San Juan. Sin respuestas del gobierno, sin respuestas de la Armada. Los familiares que durante el fin de semana realizaron otra muestra. Y mire, otra vez tiene que ser la gente. Mire, estas imágenes que está viendo es de una réplica a tamaño natural que una ONG ha realizado en Comodoro Rivadavia. Y lo van a emplazar en un lugar público de Comodoro Rivadavia para que no nos olvidemos que hay un submarino desaparecido y que hay 44 héroes muertos y que hoy nadie se acuerda. Ni el gobierno, ni la Armada, ni muchos medios de comunicación. Nosotros recordamos y nos podés acompañar con el hashtag 2 meses sin respuesta. Pero bueno, la noticia por estas horas, una noticia que celebramos los que somos católicos, creyentes, religiosos y no religiosos, muchos celebran en estos momentos la llegada del Papa Francisco a Chile, que fue recibido hace instantes por la presidenta Michelle Bachelet. Y esta visita del Papa Francisco a Chile, realmente con un verdadero marco multitudinario en las calles, lo recibieron al Papa en Santiago de Chile. Primera actividad, allí estamos viendo, fue a visitar la tumba del obispo de los pobres, del obispo que ahí está, rezando frente al obispo que enfrentó a Pinochet, que enfrentó la dictadura de Pinochet. Todo un gesto, Primera actividad del Papa Francisco, visitar la tumba de el que se denominaba el obispo de los pobres en Chile y que enfrentó a la dictadura de Pinochet. Pero claro, aquí en la Argentina, con esta particularidad que tenemos los argentinos, en un momento donde desde sectores del oficialismo y también de la prensa diariamente se suman gestos para aumentar la grieta,
gestos de mucho odio, de revanchismo. Muchos se preguntan por qué el Papa Francisco viaja a Chile, sobrevoló hoy por algunos minutos territorio de nuestro país y por qué no llega a nuestro país. Y la respuesta, mire, varias veces se lo he comentado. Hay dos puntos centrales por los que el Papa no visita la Argentina. Primero, está dentro de la propia Iglesia. Hasta diciembre, el Papa estaba molesto, hasta enojado, le diría, con la cúpula del episcopado argentino, que prácticamente en muchas ocasiones y en muchos momentos dejó de lado la pastoral del Papa. El Papa se sentía que no lo cuidaban sus propios obispos en la Argentina, y además porque el Papa sostenía que tenían una actitud muy light frente a la política económica del gobierno de Cambiemos, que producía, bueno, aumento de desocupación, cierre de fábricas y aumento de la pobreza en nuestro país, sobre todo en los primeros meses. Se sabe cómo es clarísimo el mensaje del Papa contra el neoliberalismo cada vez más profundo. Ese era un punto. Ha cambiado ahora la cúpula del episcopado en la Argentina. Hay un episcopado más en línea con el Papa Francisco y están cambiando las condiciones con la Iglesia en la Argentina. Ahora, fíjese, ya muchos de estos obispos que formaban parte del episcopado o del obispado argentino, también hay que decir, le hacían la guerra cuando Bergoglio era el cardenal primado y era el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Y allí el Papa, por eso se ha apoyado mucho en los curas villeros, en los curas de opción por los pobres, en muchos dirigentes sociales a los que hoy cierto periodismo en la Argentina cuestiona y le hace todos los días campañas en contra, porque claro, son los que llevan el mensaje profundo del Papa y no se sentía representado por la cúpula del episcopado argentino. Primer punto, ese motivo, incluso, lo sé muy bien, muchos obispos que le mandaban cartas al Papa invitándolo a venir a la Argentina y que ni siquiera tuvieron respuestas por parte del Papa. Segundo tema, el Papa está molesto con muchos funcionarios de este gobierno que en forma permanente le organizan campañas de difamación y calumnia en los medios, en las redes sociales. El Papa tiene muy identificado quiénes son los funcionarios del gobierno que le organizan permanentemente campañas en contra. Y basta ver hoy la agencia del gobierno, Telam, hace 2 horas, diciendo a través de un cable y titulando, como titulaban también otros medios en la Argentina, con escaso fervor popular en las calles, Francisco llega a Chile. Un cable de hace 2 horas de la agencia oficial Telam. Bueno, lamento decirle a la agencia oficial Telam que se han equivocado, porque estamos viendo las imágenes de realmente multitudinario, de un gran fervor. Ahí estamos viendo las imágenes, cómo se volcó el pueblo de Santiago a las calles para saludar el paso del Papa Móvil y del Papa Francisco. El diario La Nación también se ha sumado con otros medios a esta campaña en contra del Papa. La visita de Francisco no termina de entusiasmar a los chilenos. Bueno, vamos a ver qué publica mañana el diario La Nación frente a lo que fue, realmente reitero, una muestra de mucho entusiasmo en las calles de Chile con la llegada del Papa. Hace instantes esta tarde, el diputado provocador de Cambiemos, Fernando Iglesias, la barbaridad que escribió contra el Papa Francisco en las redes sociales, en Twitter. Uno murió en la cruz para lavar las culpas de los hombres. Otro visita 4 países limítrofes sin pisar al propio porque lo critican en Twitter. 2000 años, ¿de qué sirvió? ¿Haber cruzado a nado la mar? No, diputado provocador, no le tiene miedo a Twitter. Mire si este Papa le va a tener miedo a Twitter. A sus provocaciones seguramente no viene por sus provocaciones en Twitter.
Viene por mucho más profundo, porque no compatibiliza con las ideas económicas de este gobierno, porque parte de los funcionarios de este gobierno cuando estaban en la oposición, cuando estaban en la curia de la ciudad de Buenos Aires, muchos corrían diariamente a confesarse con Bergoglio. Claro, era otro Bergoglio, era un Bergoglio que anudaba alianzas políticas, que hacía mucha política desde allí, desde la curia en la ciudad de Buenos Aires, y muchos de esos dirigentes de la oposición, no solamente del PRO y de Cambiemos, hay que decir, también muchos sindicalistas, pensaron equivocadamente que cuando el Papa llegó a la Santa Sede y cuando es electo Papa, lo iban a tener de jefe de la oposición, desde el Vaticano. Y muchos buscaban que el Papa desgaste, como querían desgastar aquí, al gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner. Y el Papa los desilusionó, porque en un gesto de respaldo institucional, no solamente a todos les decía, la transición, hay que terminar con el mandato, no pueden estar, y eso, claro, a muchos los terminó con una desilusión profunda. Reitero, muchos que se confesaban diariamente con el Papa y que hoy están en la vereda de enfrente del Papa Francisco. Son los mismos que hoy le organizan a través de las redes sociales esto, que no lo estoy diciendo yo. Fíjese cómo será de grave esta situación para que la semana pasada el episcopado argentino emitiera ese duro comunicado donde denuncia esta campaña de calumnia, de difamación y de injurias, hablándole a algunos medios de comunicación, porque tuvo nombre y apellido ese comunicado la semana pasada. Hablándole a estos medios de comunicación que desde hace 10 días vienen marcando en línea con un sector del gobierno esta campaña permanente de difamación, de calumnia en contra del Papa Francisco. Insólito que en el país del Papa le armen estas operaciones de prensa. Y para esto quieren que venga el Papa Francisco, para sumarlo a la grieta, a la campaña de odio, de revanchismo, de rencor que están instalando diariamente en la vida argentina. El mensaje del Papa es superador. El mensaje del Papa está por sobre arriba de esta chiquitaje de la política mediocre de la República Argentina. Y de muchos dirigentes políticos, hay que decirlo, que lo han tratado de utilizar y de usar políticamente al Papa Francisco. Por eso dijo en un momento, basta, no recibo más dirigentes políticos en el Vaticano. Porque lo trataron de usar en este chiquitaje mediocre de la política argentina, lo trataron de usar políticamente. Y encima, los que hoy, porque basta leer en las redes sociales quiénes son los que hacen estas campañas para saber que son referentes, muchos casos, del oficialismo, los mismos que se preguntan y exageran, qué barbaridad, el Papa argentino esquiva otra vez a la Argentina, son los que 2 minutos después están haciéndole las campañas, tweets de difamación y campañas absurdas desde los medios de comunicación. Por eso el Papa va a Chile, va a Perú, va también, porque más allá de lo que se sabe, va con un mensaje muy concreto el Papa, ojo, porque es un Papa muy político, y va a llevar también a Chile el pedido de la apertura al mar de Bolivia. Va a ser una de las razones también de esta visita que va a conversar seguramente el Papa allí en Chile. Bueno, traté de darles respuesta con información, como siempre lo hacemos aquí, con información concreta de por qué el Papa no visita la República Argentina. Cuando muchos, reitero, le siguen haciendo estas campañas de provocación, como hoy la agencia Telan, un cable innecesario, alejado de la realidad, diciendo poco fervor. Bueno, el Papa rompió con todo el protocolo, la cantidad de gente que lo estaba esperando en la Nunciatura, en las calles, o reitero, el diputado provocador, porque si nadie lo para, a Fernando Iglesias quiere decir que concita algún tipo de adhesión con este tuit provocador. El diputado provocador Fernando Iglesias. ¿Para esto quieren que el Papa venga a la Argentina?
Reitero, el Papa, por suerte, es una figura mundial, reconocida a nivel mundial, jerarquizada por los principales líderes del mundo. Su palabra hoy es escuchada más que nunca. Y atención con la advertencia que lanzó hoy en el avión. Atención con la advertencia que lanzó hoy en el avión, que dijo el Papa: tengo miedo que estemos a las puertas de una tercera guerra mundial. Algo que parece en esta pelea de los chiflados del mundo, ¿no? Uno en el norte, el otro en Corea del Norte, peleándose a ver quién la tiene más grande, los botones nucleares. Y bueno, el Papa advirtiendo desde la racionalidad: podemos estar en las puertas de una tercera guerra mundial. Muy bien, otros temas que tenemos. Pueblos en jaque por los despidos, lo fue y lo es Azul, lo es en estos momentos Las Heras en la provincia de Santa Cruz. Enseguida vamos a estar hablando con su intendente de Cambiemos, que le ha enviado una carta dramática al presidente Macri, advirtiendo sobre la pérdida de puestos de trabajo de 800 empleados que dependen de la YPF estatal. La reforma laboral no tiene futuro, lo dijo uno de los triunviros de la CGT, Carlos Acuña. Y además la frase de la titular de la Oficina de Anticorrupción, Laura Alonso: Barrio Nuevo es como Jacobo Winograd. Enseguida vamos a estar también con ese tema. Y nos metemos ya en el primer tema. 2 meses de la desaparición del submarino Ara San Juan. Un tema que el gobierno lo tiene totalmente olvidado. Cómo habrá crecido el reclamo de los familiares del Ara San Juan, que obligó al vicejefe de la Armada a trasladarse hoy a la ciudad de Mar del Plata, a reunirse con los familiares y a prometerles que ahora se está evaluando contratar empresas privadas, como lo vienen pidiendo desde hace tiempo los familiares, para seguir con la tarea de la búsqueda del Ara submarino San Juan, después que la Armada norteamericana y que las principales armadas del mundo se han retirado de la zona de búsqueda. Realmente testimonios muy dolorosos, dramáticos, se han vivido al recordar estos 2 meses. Muchos familiares que aún esperan respuestas, muchos chicos que se han quedado sin sus padres y no saben del destino de sus padres. Fíjese, por ejemplo, la carta de Paola, la esposa de Oscar Vallejo, realmente conmovedora. Gordi, Gordi, hoy hace 2 meses que no se sabe nada de vos ni de tus compañeros y no puedo creer estar pasando por esto. Si antes de partir de Ushuaia me llamaste y me dijiste: nos vemos a la vuelta, gorda, te amo. Fue muy duro tener que decirle a nuestros 3 hijos que papá no iba a volver más, porque ya había pasado mucho tiempo y porque es lo que sentía hace 1 mes atrás. Pero en un pequeño lugarcito de mi corazón todavía te estoy esperando. Siento impotencia de no poder hacer nada, de tener que depender de los demás que no saben lo que es tener a un familiar desaparecido y sintiendo que la búsqueda cada día disminuye. Solo pido que los busquen con más intensidad, con más barcos, que el gobierno invierta y ponga todo lo que tenga que poner para encontrarlos y que los traigan de vuelta. Esta es la carta de Paola, la esposa de Oscar Vallejo, uno de los 44 tripulantes, una de las tantas cartas emotivas, dramáticas, los familiares pidiéndole al gobierno, un gobierno que ya se ha olvidado del tema, que ya ni habla del tema, un ministro de Defensa, Oscar Aguad, que está totalmente alejado. Fíjese, la semana pasada dimos a conocer esta información que había surgido de la Armada norteamericana, de que el submarino y los tripulantes habían muerto en cuestión de segundos y que se había aniquilado prácticamente con el submarino. ¿No mereció esto ninguna información por parte del gobierno nacional?
saber si es cierto, si esa información no es cierta, en qué momento de la búsqueda se encuentra, nada. Silencio de radio, es una verdadera vergüenza el olvido sobre el submarino San Juan y los 44 tripulantes. Y otra vez, fíjese, tiene que ser la ciudadanía la que se moviliza y la que recuerda. Mire lo que han hecho en Comodoro Rivadavia, esta ONG Agrupación Isabel, que por una iniciativa propia fueron al parque industrial ahí de Comodoro Rivadavia. Una de las personas que forma parte de esta ONG, que tiene allí una pyme metálica de construcción, fabrican caños, a eso me quería referir. Bueno, como tienen poco trabajo, le llevaron, ahí estaban los planos, veían, ¿no? Veían los planos, le llevaron la idea y el dueño dijo, sí, total tenemos poco laburo y es una tarea. Miren lo que han hecho, una réplica tamaño natural del submarino San Juan. Esta ONG Agrupación Isabel en Comodoro Rivadavia. Mire lo que le pusieron, 44 con el sol, la bandera argentina. Y esto lo van a emplazar ahora en algún lugar de Comodoro Rivadavia. Otra vez tiene que ser la sociedad, la gente movilizada, la que recuerde a 44 héroes, que no han tenido ni una misa por parte del gobierno nacional en recuerdo, ni una misa de homenaje. Muy bien, nos metemos ya en el tema de la reforma laboral. Usted sabe que el gobierno la ha aplazado, dicen que la van a tratar en ordinarias del Parlamento Nacional y uno de los triunviros, Carlos Acuña, salió muy fuerte durante el fin de semana a rechazar tajantemente que se pueda tratar la reforma laboral. Las paritarias justamente son para que cada sector, con cada sindicato que corresponde, de acuerdo a las posibilidades, discute los salarios. Y hay actividades donde estás peleando los puestos de trabajo para que no se quede sin trabajo la gente. Yo creo que eso es una intromisión que está teniendo el gobierno. Para eso que hagan un decreto y que le fijen el sueldo a todos y ya está. Está detrás de una etapa de campaña de difamación. Y ellos difaman para que vos no tengas éxito en los reclamos. Ellos quieren una reforma laboral. Pero mientras tanto, en el fondo, estaban hablando con los gobernadores y sacaron una reforma previsional. ¿Qué futuro tiene la reforma laboral? No, ninguno, no hay ninguna ventaja, no hay un equilibrio. ¿Preocupa en el DNU que sacó el gobierno esta semana la posibilidad que tienen de embargar las cuentas sueldos? Sí que es preocupante para todos. Acuña, ¿se puede confiar en la meta del 15% de inflación para este año? No, para nada. Quedó demostrado que el primer año que asumió, ellos pidieron que no sea más del 30% la escala salarial que tengan que discutir y demás. Y la inflación fue arriba del 40%, cómodamente. Entonces ya hoy no es más creíble. Bueno, y el ministro de Trabajo, Jorge Teriaca, que también se refirió y dijo que el gobierno no persigue sindicalistas. Justo el fin de semana, cuando todos los medios allegados al gobierno pusieron la vista sobre denuncias contra Hugo y Pablo Moyano. Teriaca dijo, no perseguimos sindicalistas. Tenemos que soltarles las manos a la justicia para que haga lo que corresponde, y eso es lo que se viene haciendo desde hace 2 años, teniendo un claro respeto por el marco republicano, que para eso vino cambiando. Nosotros creemos que en la Argentina se está dando paso al fin de la impunidad, digamos, y hay muchos dirigentes políticos, sindicales, de la justicia, periodistas, empresarios, que tienen que tomar conciencia de que, como dijo el presidente, acá nadie está por encima de la ley y que todos van a tener que dar respuesta. Y esto es lo que vemos y se particularizó en estos días en un sector, pero también vemos que pasa en otros sectores, ¿no? Pues que este gobierno no va a darle una ventaja a ningún dirigente, sea sindical, político, empresario, como le decía anteriormente, porque nosotros no creemos en eso, vinimos acá a transformar la realidad y Cambiemos tiene claro que decir la verdad y dejar actuar a las instituciones es parte de la tarea para la que fuimos elegidos. Eso lo sabe Moyano. Muy bien, y fíjese también cómo será una actitud de ir, fíjese que durante el fin de semana distintos comentaristas políticos de los diarios allegados al gobierno decían que hoy, que el presidente se reintegró a sus funciones, una de las principales tareas era avanzar
contra muchos gremialistas, disciplinarlos para sacarles la reforma laboral. ¿Cómo será esta ofensiva del gobierno que hasta la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, opinó, ¿no? Claro, se metió con un personaje indefendible, que la semana pasada justamente desde este programa estuvimos muy duro en la crítica por la barbaridad y el desatino de Barrio Nuevo de decir que aquellos gobiernos que se habían enfrentado al sindicalismo habían terminado antes. Otra de esas bravuconadas que se manda a Barrio Nuevo. Pero bueno, Laura Alonso salió y dijo: Barrio Nuevo es el Jacobo Winograd de la corrupción. Bueno, la producción está mucho, ¿se acuerdan de lo del chisito y todo? Por eso llueve en chisita. La producción ha estado realmente muy creativa. Esto es lo que decía Laura Alonso el fin de semana. Hay discusiones mucho más profundas en la Argentina. Sí, a ver, sí, durante muchos años y los recientes, y voy a decirlo así, ha robado dineros públicos mucha gente al mismo tiempo, todo el tiempo, durante más de 10 años. Digo, discutir una palmera me parece como que es un símbolo. Un símbolo me parece que es la dilapidación de mandar el avión a Río Gallegos, el avión para mandar los diarios. Para mandar los diarios. Eso es el horror. ¿Qué se puede esperar de Barrio Nuevo? Que dijo: hay que dejar de robar 2 años, no se hace la plata trabajando, o sea, tiene una frase célebre. Es como el Jacobo Winograd del diccionario de la corrupción. O sea, tenemos que repensar el modelo sindical con sindicatos transparentes, fuertes, que representen a los trabajadores, que negocien de manera transparente beneficios para sus trabajadores. Bueno, Edgardo de Petri además diciendo, bueno, se robaron todo durante 10 años, Laura Alonso. Bueno, tienen que seguir con esa muletilla o esas consignas que tiran, porque la verdad que tienen que tapar el ajuste brutal que están llevando adelante. Esta ofensiva contra el movimiento sindical, más allá de los casos de Barrio Nuevo y de Balcedo, en realidad no les preocupa ni Barrio Nuevo ni Balcedo. Les preocupa los miles y miles de delegados, activistas sindicales que son de las 2 CTA, que son de las CGT regionales, que son de la Corriente Federal, más de 90.000 dirigentes que en todo el territorio nacional defienden los intereses de los trabajadores argentinos. Y los que hicieron incluso fracasar al triunviro de la CGT, porque bueno, ahora el triunviro de la CGT está planteando la confrontación con el gobierno, pero iban a un acuerdo con el gobierno, iban al acuerdo de la reforma laboral, iban al acuerdo de la reforma previsional, no dijeron nada con la devaluación de la moneda nacional que pulverizó salario. Tampoco cuestionaron, después de la ley antidespido que votamos en el Parlamento, que la vinieron a buscar ellos, a la ley antidespido. Macri se las veta, ¿no?, en una fábrica, adelante de trabajadores, ante sindicatos, y no reclamaron absolutamente nada. Entonces, el problema que tienen es que los despidos siguen en este país. En este momento, en Remedio de Escalada, en Lanús, está cerrada una clínica, Estrada, deja afuera 200 trabajadores. Hay una fábrica en estos momentos en Florencio Varela de autopartista que produce autopartes para Toyota, para Ford, y está también a punto de cerrar. Los salarios siguen cayendo. Quieren poner la pauta salarial del año que viene al 15%, cuando la inflación va a estar en el 25%. Me parece que la campaña contra la dirigencia sindical, lo que intenta, bueno, es subordinar a esa dirigencia sindical, a toda la dirigencia sindical, a que no pelee, a que no salga a las calles y que no cuestione la política económica del gobierno, que está dejando en la calle a los trabajadores. Ahora seguimos, Edgardo. Bueno, antes de ir al intendente de Las Heras, que está denunciando la pérdida de 800 puestos de trabajo petroleros en la provincia de Santa Cruz, lo que pondría realmente, no solamente a la localidad de Las Heras, sino a varias localidades en una situación de emergencia social dramática. En estos términos lo está planteando el propio intendente, que reitero, le escribió una carta al presidente Macri anticipándole este grado de dramatismo social si se concretan los despidos por parte de YPF en una zona petrolera que viene muy castigada. Comodoro Rivadavia también está teniendo el mismo problema Comodoro Rivadavia. Y ahora es un intendente del propio palo, de Cambiemos, quien le ha advertido esto al presidente Macri. Antes de ir a eso, desde hace varios días que estamos aquí siguiendo un caso realmente que, ¿cómo será de serio y de grave
para que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que mira para el costado a todos los conflictos de intereses que tiene este gobierno, se haya tenido que meter, que es el del ministro de Agroindustria, Luis Echeverre, que no solamente está en la mira por no cumplir éticamente por este bono de 500.000 pesos que recibió de la Sociedad Rural Argentina, sino que el próximo 27 de febrero tiene que declarar ante la justicia de Entre Ríos, acusado de fraude, de defraudación y de varias instancias en una causa que lleva muchos años y que va a ser el primer ministro de Macri en tener que ir como imputado ante la justicia. Y vamos a ver lo que justamente el fin de semana se conoció a través del diario La Nación. La Oficina Anticorrupción aconsejó a Echeverre que evite conflictos de intereses con el sector privado. Advirtió al ministro por la situación que podría plantear su rol en empresas vinculadas al campo. ¿Devolverá el bono, Gato? Y no. ¿Vos decís Tendría que tener la actitud ética del ministro, dar el ejemplo, decir devuelvo y se termina, pero ni habla de devolver los 500.000 pesos, ¿no? Pero esto no es todo. Digo, ¿cómo será de grave para que la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, le haya advertido de él eminente? Porque claro, imagínense, viene de la presidencia de la Rural, es ministro de Agroindustria, ha tenido contacto con empresas del sector y de otra. Y realmente la sospecha está. Y además cobra de la sociedad rural 500.000 pesos. Y fíjese si no es un conflicto de intereses allí. Pero además están las denuncias de su propia familia. El viernes, contábamos aquí la carta que la madre de Echeverre había sacado en varios diarios de la capital federal, defendiendo a su hijo y a sus otros hijos y cargando contra su otra hija, Dolores Echeverre, que es la que ha denunciado a todo el clan familiar ante la justicia. El sábado hubo un editorial sobre este tema en el diario La Nación, que trataban de subestimar el tema y decir que en realidad eran problemas menores, y hoy mereció una dura réplica de Dolores Echeverre, que envió una carta al diario La Nación y que, entre otras cuestiones, sostiene: lo que tal vez debería, al fin, ser materia de investigación e información para el diario La Nación son los actos llevados a cabo por el actual ministro y el resto del grupo económico Echeverre demandado, que vulneran el interés público y que fueran denunciados por mí en la causa penal que tramitan en el juzgado número 2 de Paraná, Entre Ríos, bajo el número 55.212. Actos tales como los préstamos otorgados por el Banco Itaú a las Margaritas, sociedad anónima, sociedad familiar de la que soy socia minoritaria y única hermana que no conforma el directorio, que tenía como destino exclusivo la producción de soja y que fueran desviados esos dineros para gastos personales de mis hermanos y madre, tal como ellos mismos reconocieran en el expediente. Si La Nación, por el diario La Nación, por fin decide investigar e informar sobre estos funcionarios del actual gobierno en la mencionada causa, encontrará acreditado delitos tales como el vaciamiento de la empresa Saer Sociedad Anónima, titular del diario de Entre Ríos, con disposiciones de inmuebles a precio vil a favor de una entidad recién constituida, Construcciones del Paraná Sociedad Anónima, cuyos únicos dueños son Luis Miguel, Sebastián, Juan Diego Echeverre y Leonor Barbero Marcial. Y si se perfecciona la investigación en la causa del diario, encontrará mucho más que hace al interés público de todos los argentinos y que demuestra que este es un asunto que supera ampliamente una disputa familiar, más aún si se considera que quien es llamado a indagatoria para el día 27 de marzo, no, está equivocado, es 27 de febrero la fecha indagatoria del 2017, por los hechos descriptos y otros no detallados,
pero igual de graves, declaraciones juradas falsas, balances falsos, desbaratamiento de derechos, desvío de fondos, etc., hoy no es otro que un ministro de la Nación. Por eso muchos sostienen que, según la doctrina Irurzun, que el gobierno y parte de la justicia ha usado para meter presos sin procesamientos a muchos exfuncionarios, esa teoría debería aplicarse para el caso de Etcheverry, porque es un ministro con mucho poder que puede entorpecer desde su función de ministro la acción de la justicia. Pero bueno, ya sabemos la doble vara de la justicia argentina. Ahora, Gato, la pregunta que uno se hace todo el tiempo es ¿por qué el gobierno lo nombró a Etcheverry, no? Porque todas estas causas son preexistentes a su nombramiento. Porque es ministro. una respuesta fácil, porque pero ¿cuál es él la presión que representa, exactamente, justamente es el pensamiento que representa. Claro. Exactamente. Etcheverry era el ministro nombrado desde el 10 de diciembre del 2015 por Macri y por una sugerencia del entonces y designado ministro Alfonso Prat-Gay, dijeron no, es muy grosero ponerlo desde el vamos. Bueno, pero eso es lo que Entonces, te quería lo decir pusieron justamente. ahí. O sea, imagínate el poder de lobby que tienen los diferentes sectores agropecuarios como para que Etcheverry, a pesar de toda esta carga, a pesar de todo este prontuario, sea aún el ministro de Agricultura. Y bueno, y lo seguirá siendo. Estamos en comunicación ya con José María Carambia, intendente de Las Heras, quien está expresando en una carta enviada al propio presidente Macri sobre la angustia social. Bueno, se nos ha cortado la comunicación, tratamos de restablecerla. Reiteramos, es el intendente de Las Heras que le ha enviado una carta al presidente Mauricio Macri, dramática, realmente admitiendo y indicándole al propio presidente que si el YPF, que es una empresa del Estado, deja a 800 trabajadores en la calle, esto puede ser una crisis social realmente sin precedente. Ahora sí, recuperamos. Intendente Carambia, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Gustavo. Un saludo para vos y todos los que están viendo el programa en este momento. Bueno, estábamos relatando, ¿no?, el dramatismo que usted también le ha puesto por estas pérdidas que no solamente llega a Las Heras, sino, nos comentaba esta mañana, otras ciudades que están hermandadas en este pedido y dejarían 800 puestos sin trabajo allí en la provincia de Santa Cruz. Bueno, bien, como dijiste, los primeros días de enero, 800 personas en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, ¿no?, que tenemos completamente de petróleo, esta cuenca del Golfo San Jorge. Mágicamente le llegó un telegrama de despido los primeros días. Imagínate que pasaron Año Nuevo y los primeros días de enero, sorprendidos, llegaron estos telegramas y bueno, obviamente una preocupación de tanto mía como de los intendentes de acá de la región. Imagínate que Pico Truncado, también Caleta Olivia son de Cambiemos y esto está ya en el 2006, no es tiempo, en una revuelta social hemos sufrido fallecimiento, no nos queremos. A ver, intendente, tenemos un problema en la comunicación. A ver. Bueno, vamos a tratar de mejorar la... Vamos a tratar de mejorar la comunicación con el intendente de Cambiemos. Bueno, estamos también viviendo, vamos a tratar enseguidita, está, bueno, Edgardo de Petri que ya ha hablado, Diego Perela, presidente del Consejo Deliberante de San Martín, y está también Néstor Marcote, concejal de Malvinas Argentina de Cambiemos, porque nos vamos a meter con otro tema que está preocupando en estos momentos a muchas, yo decía acá, es indiferente, pueden ser de Cambiemos, peronistas, kirchneristas, pero están todos preocupadísimos por el alza de el ABL, o lo que es en la Ciudad de Buenos Aires el ABL, que con facturas le han venido, en este caso estamos viendo esa factura de 24.000 pesos, ¿no? Que digo, engloba a distintas comunas. ¿Esto es así, concejal Marcote? Digo, en el caso de Malvinas Argentina, ¿están llegando estas facturas, por ejemplo, de ABL? ¿Se ha aumentado tanto? No sé si se llama ABL. Se llama, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, se llama tasa de conservación de la vía pública, pero en realidad esto obedece a una problemática mucho más amplia, esto de 24.000 pesos, inclusive esto es de Malvinas, pero hay vecinos que llegan a pagar hasta, ahora con el aumento van a pagar alrededor de 45.000, 50.000 pesos por mes. ¿Por mes? Sí. ¿Es una barbaridad? Sí, es una barbaridad. ¿Cómo pueden pagar?
No, ¿cómo pueden pagar? Justamente porque No uno de los conceptos que se está debatiendo es el tema de que se paga en función de la capacidad contributiva casi exclusivamente. Voy a referirme quizás previamente, soy contador y tengo el defecto de que este tema de los impuestos me pega particularmente, y hay que entender que tanto el Pacto Federal como la Constitución distribuyen entre el Estado provincial y nacional la capacidad de cobrar impuestos. Y le otorga al Estado municipal la facultad de cobrar tasas por servicios que retribuyan el gasto usado en los servicios que le prestan al vecino. En Malvinas hay una inequidad total, y esto no es nuevo ni por ningún aumento, se aumentó el 22%, que casi está en los límites más bajos de lo que fue el conurbano, hay aumentos tremendamente mayores. Y en Malvinas esta inequidad llega a que hay vecinos que reciben la totalidad de los servicios de alumbrado, barrido, limpieza en calles pavimentadas y pagan 140 pesos por mes. Sí, 140 pesos por mes. Y otros vecinos que no reciben absolutamente ningún tipo de servicio porque viven en barrios cerrados, pagan 400.000 pesos y más por año sí, es increíble, pero esto es así. ¿Me espera un minuto? ¿Cómo no? Ahora seguimos, está Edgardo de Petri, está el presidente del Consejo de San Martín, es un tema que preocupa. Los mismos televidentes nuestros, que muchas veces tomamos los temas, nos han estado enviando estas boletas. Pero recupero vía telefónica porque no quiero, es un tema muy preocupante, la comunicación con el intendente José María Carambia, intendente de La Cera. Nos decía, ¿los telegramas ya llegaron sobre cuántos petroleros? Y bueno, en principio estamos hablando, dicen que esta primera etapa son 800, todo en la zona norte y específicamente en mi localidad 225 vecinos afectados. Ahora es muy duro para la paz social, 800 despidos en comunidades muy chicas, ¿no? Sí, bueno, como bien decís, esta cantidad por ahí, cuando uno habla para la gente de Buenos Aires, es poco el monto, el número, pero para nosotros que somos, imagínate que 20.000 habitantes, 25.000 habitantes en mi localidad, 300 y pico en la provincia, y significa muchísimo y sobre todo no afecta al vecino que fue despedido y también a toda la economía regional, ¿no? Que empieza a bajar, que no va a empezar a vender ni los kioscos, no va a empezar a vender ni los mercados, entre otros lugares. Entonces todos nos hemos afectado, ya que toda la economía de nuestra región depende exclusivamente del petróleo. Usted le escribió una carta al presidente relatándole este dramatismo en primera persona, porque como bien me comentaba esta mañana en Radio 10, a usted y a muchos intendentes le van a golpear la gente al primero que reaccionan, ¿no? Digo, ¿tuvieron alguna respuesta del presidente o del gobierno? Porque tratándose de YPF, bueno, es una empresa del Estado, además. Bueno, como bien dijiste, YPF es una empresa del Estado. Yo particularmente pienso que cuando es del Estado tiene que tener un poco más de responsabilidad social, empresarial. Por suerte nos hemos juntado los intendentes, también el sector de la provincia, el sector sindical. Mañana mismo estoy viajando a Buenos Aires, donde vamos a tener una reunión con el ministro Triaca. Y bueno, esperemos empezar a tener principios de solución sobre esto. Hoy la situación está en que estamos en una conciliación obligatoria. Esto significa que se retrotrajo la situación anterior y entra en un periodo de negociación, ¿no? Durante 15 días el sindicato negocia con YPF y las operadoras, esperanzados que después de esos 15 días vengan soluciones, ¿no? Pero, como te decía, también la carta es, porque nosotros ya hemos sufrido mucho en esta localidad, donde ha existido un fallecimiento en el 2006 de un policía llamado Sayago, donde fuimos también novedad en su momento de todos los medios nacionales. Y bueno, lo que menos queremos es que vuelvan a suceder estas cosas. Entonces uno, dentro del marco de la competencia o las instrucciones que tienen, manifiesta lo que manifesté esto al señor presidente, esperanzado que también tome carta en el asunto. Y bueno, esperemos que entre 15 o 20 días, si tengo que volver a hablar con vos, no estemos hablando de la ratificación de los despidos, sino de una solución definitiva a este tema. En este momento, digamos, la desocupación en Las Heras o en nuestras localidades, ¿de cuánto es? Bueno, es muy difícil a veces decirte un número exacto porque no tenemos casi datos estadísticos en nuestra provincia, pero sí te puedo decir que en nuestra región los despidos ya se vienen hace 2 años, sobre todo fue teóricamente por las empresas, por el precio del barril, que era entendible que cuando asumimos rondaba los $40, pero hoy ya llegamos a los $63 y estas cuestiones siguen.
Yo, independientemente de estar en un sector político, mi posición es defender a los habitantes de mi localidad, y cuando tengo que manifestarme algo, independientemente de enfrentarme a un signo político que hoy estamos acompañando, lo voy a decir. Y bueno, es muy difícil decirte un número exacto, pero sí te puedo decir que fueron muchos los vecinos afectados, no solamente en esta tanda, sino en los últimos años. Bueno, intendente, le agradezco sobre todo la preocupación suya por justamente mantener la paz social en esos municipios donde impacta, como bien indica, el despido de tanta gente realmente, ¿eh? Así que esperemos que tengan respuestas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es parte de la obligación de los políticos, en este caso mío, por ser jefe comunal de mi localidad, manifestar un reclamo, independientemente de estar en un sector. Es también difícil decir que por ahí la nación no le importa a Santa Cruz. Yo te quería comentar que en nuestra localidad hemos firmado uno de los convenios de obras más grandes de toda la Argentina, pero bueno, una cosa no quita la otra. Obvio. Y cuando tenemos que decirlo o manifestarnos o expresarnos la preocupación, creo que lo tenemos que decir, por más que por ahí alguno nos quiera callar. Bueno, muchas gracias, intendente, ¿eh? Gracias. A usted. Bueno, el intendente de Las Heras, José María Carambia, con una preocupación realmente que viene de estos últimos 2 años, en Comodoro Rivadavia, situaciones similares, y justamente, bueno, el gremio de los petroleros creo que es el primer gremio que ha firmado acuerdos de flexibilización laboral, ¿no? Sí, y aparte, digo, es un tema que poco conozco, Gato, que son en clave las empresas nacionales, es el mismo pueblo, digamos, obvio. ¿no? El mismo por eso pueblo. el intendente pero le está YPF aumenta los precios de las naftas, claro, y despide trabajadores, ¿no? Entonces, es increíble. Entonces, y esto en Santa Cruz tiene un impacto. Santa Cruz, Chubut, Neuquén, la Patagonia en general. La inversión de las empresas públicas, más allá de quienes gobiernan, en este caso me parece correcta la posición del intendente, que le cambiemos, y muy buena ante su pueblo, y el impacto que tiene la falta de inversión del Estado Nacional y la caída de la producción, porque también está cayendo la producción de gas, está cayendo la producción de petróleo. Esto se nota en el norte de Santa Cruz fuertemente, en Río Turbio también, está parada la superusina, con lo cual hay despido, hay posibilidad de retiro voluntario, y ni hablar de las 2 represas sobre el río Santa Cruz, que todavía están en veremos, y que eso genera un impacto tremendo en esas provincias. Ahora, Gato, es llamativo lo que decís vos, que es muy interesante. Es el primer gremio que firmó la desregulación laboral. Es el primer gremio, entonces esto es como puede ser como una especie de... Sí, que no ayuda a crear más puestos de trabajo, como para que sepamos que las reformas laborales, como ya ocurrió en la década del 90, no traen más empleo, no traen absolutamente nada virtuoso como tanto se quiere vender desde el gobierno. Bueno, nos comentaba Marcote, volviendo a esto, que realmente un impacto de los números para Malvinas Argentina. ¿Qué pasa en San Martín? En San Martín la tasa promedio de servicios generales ronda el 20%, haciendo la salvedad de Gustavo de que tributan más aquellos que más tienen y en la zona por capacidad de servicio. 20%, pero en número, a ver, una boleta al vecino, ¿en cuánto? 20%, mira, Gustavo, desde el 2011 San Martín cambia la matriz tributaria de la ciudad. Contribuían muchos los frentistas, los vecinos de a pie, y poco las empresas, entidades financieras, hipermercados. Y en el marco de toda la recaudación, el 60% estaba puesto en los vecinos y el 40% en estas empresas. Hoy San Martín, la capacidad de contribución que tiene en su 60% es de estas empresas y estas entidades, y el 40% en 120.000 frentistas. El promedio claramente ronda el 20%, 25% tasa máxima a muy poca cantidad de vecinos y mucho menos a muchos vecinos. ¿Y en Lanús? Bueno, la nuestra es tasa de servicios generales, digamos, ¿no? Está en pesos, 600 pesos. ¿no? 600 pesos a un frentista de un sector medio, un barrio medio, no en los centros, un barrio medio. Ahora, el problema acá no es solamente lo que le llega de tasa general, está llegando en el sur 2.047 pesos, agua 822 pesos, gas 1.085 pesos. Entonces, acá el problema es la globalidad de las tarifas y los servicios que están pagando. Digamos que realmente esto es lo que pone en riesgo el ingreso, lo que ingresa como salario, o como jubilación, o como pensión en los vecinos de nuestros distritos. Y eso hace precisamente que la pobreza, que la miseria y que la caída del consumo sea lo que esté golpeando hoy a las familias en nuestro ¿Quién es el intendente de Malvinas Argentina? Nardini. Pero esto no es un problema de Nardini solamente. Acá, digamos, el problema es mucho. Primero, convengamos, estamos hablando de
personas físicas que no tienen el servicio y pagan 40.000 pesos. Bueno, 24 es la boleta que se mostró en pantalla, que es real. Me consta que hay casos que hoy pagan 30.000, que con el aumento va a llegar casi a 40.000 pesos. Ahora, por un servicio no presta. Eso. ¿Cómo? Bueno, es inadmisible. No, es inadmisible, pero aparte es inconstitucional, vuelvo a decirlo. Solamente los municipios pueden cobrar por los servicios que prestan. Pero esto, voy a explicar un poco la situación, porque esta inequidad que surge entre una persona que paga 140 pesos por mes y otro que paga 30.000, 40.000 pesos por mes, que esto también entendamos. Yo fui durante 2 años el único representante de la oposición, me llovían así todas las denuncias permanentes de los vecinos que se sentían no escuchados o no tratados. Y la realidad es que esto está sucediendo. Acá durante muchos años, el intendente anterior fue Cariglino, y se generó una actitud muy directa con muchos sectores, entre ellos el sector de los barrios cerrados. Y se aplicó. Los impuestos se cobran sobre la capacidad contributiva y las tasas sobre el servicio que presta. Está bien, como dijo mi colega de San Martín, gravar con un poco más la capacidad contributiva de los que más tienen. De los que más tienen. Pero no puede ser la única vara con la cual medir. Y por otro lado, aparte de esta inequidad, yo por ejemplo le consultaba en mi primer año de mandato, en el 2016, digo, bueno, ¿cómo es, como explicaba el colega, cómo es la composición de los ingresos? Y de pronto me encuentro que el intendente Nardini precisamente habilitaba la empresa número 20 del Parque Industrial de Tortuguita, un parque bárbaro, donde hay 200 y pico de lotes con más de 600 empresas. Número 20. Imagínese que si paga 400.000 pesos un cristiano que vive en su casa, ¿cuánto paga una empresa? Estamos hablando. ¿Cuánto paga una empresa? Y tendría que pagar alrededor de 1 millón en su combo de de la tasa de seguridad e higiene en el año. ¿Y los paga? Ahora, pero precisamente, si no están habilitadas siquiera. Y el municipio de Malvinas es un municipio muy rico, 4.000 millones de pesos tenemos de presupuesto. No es nada despreciable. Ahora, ¿cómo se corrige esto? Pero ¿cómo se corrige? Justamente. Bien, pero no se puede pagar 40.000 mangos de pero por supuesto, justamente. Perdón, ¿qué cantidad una pregunta para entenderlo? ¿Cuánta gente paga 40.000 pesos? No tengo el número preciso, no están ventilados los números, bueno, pero hay que ver. Pero sí, por ejemplo, yo digo, no conozco, no puedo opinar de lo que no conozco. Ahora, si pagan 40.000 pesos debe ser muy poco lo que pagan en Malvinas, Argentina. Conociendo Malvinas, hay muchas donde tenés barrios muy pobres, hay muchos barrios cerrados. Y esos barrios cerrados se transforman en una especie de casa dentro de... Los barrios cerrados deberían tributar muchísimo más que los barrios populares. Por supuesto. Muchísimo más. Por supuesto. Ahí se concentra mucho a veces incluso los negocios financieros, los que tienen cuenta afuera, los grandes empresarios. Sí, estamos hablando de 30 barrios de diferentes Un laburante niveles. municipal de Malvinas que cobra 12.000 pesos no va a ir a vivir en un barrio. No, por supuesto. Entonces, está muy claro. Vamos a ponerlo en claro. La capacidad contributiva tiene que ser una de las variables, no puede ser la única. Y por otro lado, si es que estoy hablando de que en el parque industrial hay 600 empresas que están en negro, y no, alguien me tiene que explicar, esos 600 son 600 millones de pesos, al cabo de 20 años. ¿Cuánto es el ingreso que no pagan tanto que no entró? Bueno, por eso yo exigía que hay que ampliar la base tributaria, todos tenemos que pagar un poco y no unos pocos muchísimo. Ahora, y otros es un problema. Y el otro concepto, esto no cayó en saco roto, porque yo en la sesión donde se trató el tema de la fiscal y tarifaria nuestra, lo denuncié. Y el secretario de Hacienda este año me dijo, después de un año que había pasado, que 200 de esas empresas ya se habían regularizado. Pero digamos, no es suficiente y hay que ampliar la base tributaria y tenemos que tener mayor equidad. La equidad es fundamental para el tratamiento del impuesto. Digo, pero esto es un problema, en la radio todos los días lo escuchamos, ¿no? Es un problema de todos los municipios, ¿no? Hasta el defensor del pueblo, ahora Guido Lorenzino, está por tomar cartas en el asunto por el manejo de estos presupuestos. Yo digo, a ver, Cariglino gobernó ahí 20 años y fue él el que no habilitó las empresas, en todo caso, ¿no? Primera cuestión. Por supuesto. Primera cuestión, fue Cariglino. Y aparte hay que decir, claro, Cariglino ahora está en el PRO. Está el sobrino. Cariglino está en el PRO. Y el barrio que estás planteando vos, si no me equivoco, es un barrio privado, el barrio San Jorge. Sí. Bueno, entonces,
Por supuesto No, que no los es que el viven en un único, barrio cerrado, el barrio San Jorge, tiene mayor capacidad contributiva que un vecino. Pero depende, no se puede comparar. De los barrios pero populares de San Jorge, Malvinas. por ejemplo, no recibe absolutamente ningún servicio por parte de la municipalidad. Está bien, Se tiene que habrá que discutirlo, pero no generalicemos como que me parece que no Malvinas, está generalizado. Argentina, todo el mundo no está generalizado. Tiene 40.000 pesos porque no es posible, aparte. No está generalizado. Estarían prendiendo fuego, Claro. Y Edgardo, para aportar también, nosotros en San Martín en el 2011 lo que hicimos es regularizar muchas empresas que no estaban regularizadas para ampliar la base de sustentación y también generar confianza con los vecinos para que aporten. Y también, ¿en qué van destinados esos recursos? Porque también los municipios, y es el intendente el primer mostrador, la primera ventanilla de cara al vecino, Bueno, ¿cómo invierten lo los que decía, recursos? claro. Y muy cortito, Gustavo, 2 o 3 cosas. Seguridad, educación, salud pública. San Martín terminó la segunda etapa y está empezando la tercera etapa del Hospital Diego Thompson, con cual los recursos, el 40% de los recursos van hacia mantener ese hospital público. 3 hospitales chicos y 18 postas sanitarias. Cuando no se hacen cargo los hospitales nacionales y provinciales, el intendente tiene que hacerse cargo. Totalmente. La seguridad pública, teníamos 10 patrulleros, tenemos 90 patrulleros, hoy No, pero tenemos... está bien. Bueno, ahí Pero- en ese caso pero se digo- ve que lo que paga la gente va a esos servicios. ¿El Malvinas Argentina va a servicios? No termina de arrancar todavía la gestión. Hay mucha voluntad, pero las cosas no llegan. Por ejemplo, y también vuelvo a tomar lo que dice el colega. El presupuesto en salud se incrementó de 400 millones, hoy son aproximadamente 1.300 millones. Y no existe ninguna generación de, digamos, nuevos centros de atención. ¿Por qué se incrementó? ¿Y por qué se incrementó Por tanto? el gasto operativo, o sea, hay gastos nuevos dentro de la estructura, pero no hay una política de centralización. Malvinas es tremendamente extenso, más de 50 kilómetros cuadrados y hay mucha dispersión. Tampoco hay cloacas, tampoco hay agua corriente, o sea, estamos hablando de índices de menos del 5%. Es un lugar del conurbano bastante abandonado, pese a los... ¿Y hay obras ahora del gobierno provincial? Sí, ¿Van sí, obras? por Porque supuesto. Hay 23 muchos municipios obras dicen que... los discriminan. A ver, En absoluto, pero en Nacho, absoluto. A ver, pero en el barrio de San Jorge hay casas que valen $350.000 y otras casas que valen hasta $1 millón a $2 millones. Lo que hay que discutir acá, incluso los intendentes nuestros, lo del Frente para la Victoria, es cómo discutimos el recurso que ahora Vidal tiene 65.000 millones de pesos a costa de haberle bajado el sueldo, el ingreso a los jubilados y pensionados de nuestro país, a los de Malvinas, a los héroes de Malvinas, a los jubilados, a los pensionados. Esta es la discusión. ¿Cómo puede ser que en este país estén pagando $300.000 millones de intereses las tasas LEVAC y se las llevan los 5 bancos transnacionales? O estemos pagando $200.000 millones de pesos de intereses de deuda que todos los días emite deuda Caputo por negocio con el sector financiero. Esto es lo que hay que discutir. Y por supuesto que hay que mejorar la cuestión de los municipios. Grindetti acaba de crear, en este momento, el intendente Grindetti acaba de crear un impuesto de señalética y vial. Una tasa de señalética y vial, ¿Qué es cada eso? uno. Cuando compramos el auto y vamos a habilitarlo en el municipio, entre 200 y 4.000 pesos. Digamos, o sea... Ahora no entiendo, se aumentan los impuestos de Petri, lo que usted está diciendo y se es que mejora la calidad de vida. los que pagan 44.000 mangos son los que tienen casas de $1 millón. Así es, en ese barrio pues, hay lo casas contrario. valuadas entre $150.000 hasta $1 millón. Pero no se trata de eso. Sí, se trata de eso pero te voy a explicar, por qué. Hay, por ejemplo, un empresario que tiene una casa que vale $300.000 dentro de un country y tiene un inmueble industrial, no es industrial, es un inmueble profesional fuera que vale $300.000, en uno paga 1.500 pesos y en otro paga 12.000. A ver, hay un tema histórico de inequidad y aparte de eso está el problema de que no se amplía la base tributaria. No se puede solamente, digamos, grabar un sector de la economía. Hay que ser equidistante con todo. Por supuesto que no Hay que le discutir con la corresponde... provincia y con la nación también.
Hay que discutir con la provincia y con la nación, porque el país no es ser que cada municipio... Pero si el municipio, se gestione... A ver, el municipio recibió más de 1.000 millones por parte de coparticipación. Menos, no es porque, porque no sea de Cambiemos. Bueno, no se trata de porque no sea de Cambiemos. No, hay una discriminación en los municipios que son de Cambiemos a los municipios que son del Frente para la Victoria y son del terrorismo. No hay ninguna duda, y ahí lo pueden decir ustedes. Y hay una cuestión muy clara. Hay una cuestión de política de fondo. Mientras el gobierno nacional hace poquitos días hace un recorte a los jubilados, nosotros en San Martín automáticamente a 7.300 jubilados le eximimos el impuesto municipal. Cuando la pequeña y mediana empresa no tiene incentivo, en San Martín decretamos el año pasado el intendente Catopodis de emergencia económica, reduciendo el 40% de tasa de inspección de seguridad e higiene. Hay una política nacional que se olvida de lo que para reducir el impuesto a las cerealeras y a las mineras, 5 minutos, para aumentarle a los clubes de barrio, cooperativas, mutuales, bibliotecas populares, el 500% de las tarifas, no se miró. Me parece que tienen los oídos tapados. Pero una cosa es reducir los impuestos y otra cosa es no habilitar directamente empresas en ese volumen de empresas durante tanto tiempo. El barrio San Jorge. Sí. El Consejo Deliberante tiene capacidad de intervenir en el barrio y ver papeles, decirle al municipio, preguntar. Sí, pero por ejemplo, ¿están declaradas todas las casas ahí? Sí. ¿Están declaradas todas? Eso es... Porque suele suceder que en los barrios cerrados no se declaran. No. O sea, mira, durante los últimos 8 años, precisamente, Cariglino se ocupó de tener una actitud muy enfrentada con todos los barrios cerrados. Y especialmente, con lo cual todos tienen un nivel de prolijidad casi pristino, digamos, cuántos metros, está todo totalmente declarado. Pero más allá de esto, es indiscutible que hay que ampliar la base tributaria. Malvinas cuenta con más de 3.000 comercios. Mirá, uno de los casos más claritos del mundo. En Malvinas, cuando asume Nardini, que también fue otro de los casos de discusión, porque a mí como de la oposición me vienen y yo tengo que reclamar y exigir. Y de pronto había... No sé si recuerdo bien, pero creo que eran 18 remises habilitados o 18 empresas habilitadas, cuando es una inundación de remises en condiciones precarias. Así es que digamos, con las denuncias y con las exigencias que empezaron a funcionar, se habilitaron 800, creo que en el primer semestre o en los primeros 10 meses. El tema es la irregularidad. Hay que, en el conurbano, y más el segundo cordón, el más alejado, tiene un problema de irregularidad total de ingresos. Ahora, donde acá también hay un problema con el revalúo fiscal que está haciendo la provincia. Eso todavía ni empezamos a hablar. Bueno, eso va a habilitar más aumento. Acá, por ejemplo, nos está escribiendo por Twitter el concejal Hernán Lecher, dice que en San Martín, con el revalúo fiscal que propone Vidal, el aumento puede superar el 500%. Es el gobierno de la provincia. Me parece que tienen que caminar un poquito el conurbano y tomar nota de lo que está pasando a los vecinos, Gustavo. Se refiere el tema de eso. La dirigencia política tiene que escuchar un poquito más, la sociedad, los vecinos de toda la provincia de Buenos Aires no la están pasando bien, y me parece si la dirigencia política no tomamos nota, nos ponemos a la altura de la circunstancia y no trazamos consensos básicos de funcionamiento, es muy difícil construir una sociedad así. Pero el caso... Esto que se mencionó recién por Twitter, es una cosa que puede llegar a suceder. ¿Por qué? Porque hoy los municipios no cobran la tasa por el servicio, sino cobran un porcentaje sobre el valor de la casa. Va a aumentar la evaluación fiscal y automáticamente va a aumentar el ABL. No solamente hay que pensar en la evaluación fiscal de la casa, tenés que pensar quién vive adentro y cuánto gana. ¿Qué servicio recibe? Aparte de los servicios, ¿cuánto gana? A ver, en Tierras Altas, en Malvinas Argentina, no le podés poner 2.000 pesos, 1.500 pesos. Por supuesto. Son sectores populares, van a pagarte 100 mangos, 200 pesos. Ahora, si saben que ahí tocó un después punto, hay que cruzarlo, todo el dinero que va a recibir la gobernadora, ¿en qué se va a gastar? Pero, evidentemente, es un negocio de Vidal, aparte que hay un ahorro fiscal claro del gobierno nacional que le mete la mano en el bolsillo a los jubilados, más de 100.000 millones de pesos que pierden los jubilados a partir de este año, y a Vidal para hacer obra en función de su proceso electoral y de su reelección en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Malvinas, ese ahorro viene a obra. Puntualmente, después de 20 años. O sea, que los jubilados tienen que financiar las obras de Vidal.
Los jubilados con 100.000 millones de salarios. Mirá, lo de los jubilados vamos a ser muy claros. ¿Por qué no los sacan del sector financiero? Hoy 800.000 jubilados firmaron la aceptación de la... Pero sí, por supuesto, del 1.300.000 jubilados que se beneficia con el 82%, ya hay 82% de la ya hay mínima, 800.000 que han firmado. Están en la o sea, mínima. te arrogás la representatividad de quienes aceptan, no es así, estás equivocado. No estoy equivocado. Porque el que se jubilaría con el 82%, el que gana 20.000 pesos y es el 82 de 20.000 pesos. Acá están hablando del 82% de la mínima, de 7.500 pesos. Exactamente. Que abarca solamente al 1.300.000. Como hicieron con la reparación histórica. Hicieron la reparación histórica, le sacaron el doble con la reforma previsional, que es haberle metido la mano, y aparte han hecho otra cosa más grave hoy. Macri, para justificar la reforma previsional, le dijo a los gobernadores, el ANSES no va más. Ahora con este mega decreto que hicieron, el ANSES, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, le puede prestar pero al sector gracias a Dios, estamos en un Estado democrático y el Estado tiene frente a él todo un poder legislativo que opina y que se opone a las cosas que tiene que oponerse y que acompaña lo que porque aparte de esos barrios populares, de Malvina o de Lanús, la changa cada vez es menos, hermano. No se puede, no solamente te estoy diciendo, vos fijate, te estoy diciendo tasa de servicios generales 600 pesos, del sur 2.000 pesos, agua 822 pesos, gas 1.085 pesos, no te sumo el cable, que la mayoría tiene cable porque se trata de entretener. Entonces me parece que hay ahí... Pero vos no estás considerando la tarifa social, o sea, evidentemente... Evidentemente, el que no puede pagar eso no paga. Pero, Gustavo, cortito, hacer la tarifa social, hacer una planilla en Barrio Independencia, que tome un colectivo en su calle de tierra, que no pueden salir. La verdad es no tener idea de lo que está pasando con los vecinos que más sufren. Bueno, planteamos el debate y lo vamos a seguir. Planteamos el debate y lo vamos a seguir. Gracias, concejal, gracias Edgardo, gracias. Enseguidita vamos a continuar aquí con más temas de actualidad en Minuto 1.